El sendero hacia la verdad no es una línea recta ni un jardín de promesas, sino un ascenso arduo entre las ruinas del ego, las ilusiones de la forma y los espejismos de la mente inferior. No se abre por mera voluntad, ni se revela a quien solicita respuestas sin estar dispuesto a renunciar a sus ídolos. Se requiere una muerte interna, y luego otra, y otra más, hasta que aquello que creía ser, se extinga completamente en la llama de la conciencia impersonal. Este volumen ha sido escrito no para los que buscan consuelo, sino para los que se hallan al borde del precipicio vibratorio entre lo profano y lo eterno. Aquel que lo lea con el corazón tibio o la mente dormida, hallará únicamente palabras. Pero el que lo reciba con el fuego del discernimiento activo, ese fuego que en los misterios antiguos se llamaba nous, el ojo interno del alma, encontrará no ideas, sino llaves. Y cada llave abre un umbral hacia lo real. Lo que aquí se expone no es nuevo. Nada verdadero lo es. Esta enseñanza fue depositada en los Senza Letra, resguardada en los 7 manas de la raza raíz perdida y reflejada en los resplandores velados del Zohar, en las estancias del Zion, en los Upanishads más antiguos, en los misterios órficos y en las inscripciones secretas de los asramas de los Saptarisi. La misma verdad, bajo distintos velos, fue entregada una y otra vez por los Mahatmas, los seres realizados, a quien poseyera la capacidad vibratoria para recibirla sin profanarla. Y sin embargo, el tiempo ha llegado para que algunos fragmentos de dicha sabiduría antigua vuelvan a emerger. No porque el mundo esté listo, sino porque el alma del discípulo arde por conocer lo que ya sabe. Porque todo conocimiento oculto no es una adquisición, sino un recuerdo. Lo que sigue, por tanto, no es una revelación, sino una evocación. Se ha dicho, con justa razón, que la mente es el espejo del cosmos, y que la forma no es sino el reflejo congelado de una vibración sostenida en los planos superiores. Este libro expone con método teúrgico cómo la mente, cuando es elevada por la emoción regulada y la voluntad clara, se convierte en creadora de mundos. Pero también se muestra, con rigor kármico, cómo esa misma mente, cuando está sujeta a las pasiones del kama manas, se transforma en arquitecta de laberintos infernales. Todo el universo es mental, como ya fue revelado en las doctrinas herméticas del antiguo Egipto. Pero esta mentalidad no es individual, sino universal. La mente humana, como fractal imperfecto de la mente cósmica, Mamanas, no tiene otra función más que reflejar, amplificar y proyectar. Lo que proyecta es su campo. Lo que recibe es su retorno. La ley es justa, no porque sea moral, sino porque es exacta. Este volumen fue compuesto siguiendo la vibración doctrinal de la enseñanza esotérica superior, y cada uno de sus capítulos corresponde a una iniciación menor del alma en su tránsito desde la ilusión hacia el conocimiento silencioso. Comienza con la comprensión de la forma como vibración, y culmina en la reabsorción de la voluntad individual en el logos interior, que es el verdadero creador. Entre ambas orillas se halla la alquimia de la palabra, la emoción, la identidad y la frecuencia, con sus respectivas caídas y redenciones. Nada se oculta aquí, salvo lo que el lector no esté preparado para reconocer. Porque la verdad no se impone, se revela solo cuando el alma se ha vaciado de sí misma y ha despertado su oído interno, ese oído que oye sin sonido, ese ojo que ve sin forma, ese corazón que arde sin fuego. A ti, lector, no te invito a creer, ni a repetir, ni a practicar sin entendimiento. Te invito a recordar. Porque si este libro ha llegado a tus manos, no es coincidencia, es retorno. Lo que buscas ya vive en ti. Y lo que este libro hará, si lo permites, es encender esa chispa olvidada. Recuerda que toda afirmación que no vibra en todos los planos es solo palabra. Y que todo conocimiento que no transforma tu campo es solo eco. Que el logos interior despierte en ti. Que el sendero se abra. Y que la voz del silencio te guíe más allá de la palabra escrita. La voz antes del verbo, el origen oculto de la manifestación. Escrito y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo.
Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Cuando el pensamiento se vuelve forma, sobre la vibración, la mente universal y la proyección de la ilusión. Todo lo que vemos es solo un reflejo de aquello que no vemos, y lo que no vemos es el fundamento de lo que somos. En las estancias secretas del libro de Zion, transmitido oralmente en los ashrams más antiguos del Altai, se dice que el pensamiento de la primera llama fue el padre del tiempo. Esta sentencia, profundamente hermética, encierra el misterio de toda forma y de toda manifestación, que el pensamiento no es humano, sino cósmico, y que toda realidad visible es el producto vibratorio de una mente universal, lo que los sabios arios llamaron Ma'at, y los iniciados egipcios conocieron como Tot Trismegisto. Antes de la forma hubo vibración. Antes de la vibración, intención. Y antes de la intención, voluntad silenciosa en estado de reposo eterno. No se comprenderá nada de lo que aquí se expone si el lector persiste en creer que la mente es un atributo individual. La mente, como hoy la usa el hombre común, no es más que una sombra proyectada por el Kama Manas, esa parte inferior del intelecto atada a los impulsos del deseo y al espejismo de la materia. Pero la verdadera mente, la Manas superior, es el instrumento a través del cual la mónada proyecta patrones, ideaciones arquetípicas, que luego descienden por los planos hasta densificarse en forma. Toda forma que ves, toda circunstancia, todo evento, es la proyección descendida de un pensamiento que fue sostenido en un plano superior por suficiente tiempo. No se trata aquí de fantasía mística, sino de una ley de la vibración universal, que lo que se sostiene en la mente superior, eventualmente se imprime en el plano físico si encuentra canales receptivos en los planos intermediarios. Es por ello que los adeptos no hablan en vano. Porque saben que la palabra es vibración dirigida. Y que la vibración, cuando es pura, se convierte en orden geométrico. Y que la geometría, cuando se sostiene, se vuelve materia. Así crea el logos. Así crea el alma despierta. Los sabios caldeos enseñaban que cada forma en la tierra tiene su raíz en un pensamiento celeste. El Zohar lo confirma al decir que el mundo fue tejido con las letras del pensamiento divino. Pero estos símbolos no son letras fonéticas, sino estructuras vibratorias emanadas del Ein Sof, el infinito sin rostro, hacia los planos de manifestación. Cuando el ser humano piensa, no crea desde cero. Participa del gran pensamiento, y según el grado de su pureza interior, reproduce en pequeña escala el mismo proceso por el cual los mundos fueron formados. Pero hay una diferencia esencial entre el adepto y el profano. El primero sabe que el pensamiento sin intención clara es una blasfemia contra la ley. Porque todo pensamiento sostenido, aunque no lo percibas, está organizando átomos, imprimiendo formas sutiles en el éter, convocando fuerzas que responderán con exactitud geométrica a la cualidad de ese pensamiento. Así pues, lo que hoy vives, lo que hoy crees que te ocurre, no es otra cosa que la cristalización retardada de una emisión mental que partió de ti o de algún campo al que te conectaste por resonancia. Nada ocurre por azar. Lo que llamas azar es, simplemente, ignorancia del origen vibratorio de lo que ves. La ilusión de la separación ha hecho creer al hombre que puede pensar sin consecuencias. Esta es una de las grandes mentiras del Maya. Cada pensamiento es una forma incipiente, cada forma es una cristalización energética, y toda energía, una vez liberada, debe retornar a su fuente con la carga que adquirió. Así opera la ley del retorno. Así se configuran los llamados destinos. El estudiante de la sabiduría arcana debe saber que el pensamiento no actúa solo. Necesita sustancia emocional, y esa sustancia es el campo donde se graba el diseño. Por eso, lo que no se siente, no se forma. El pensamiento sin emoción es una chispa sin combustible. La emoción sin pensamiento es fuego descontrolado. Pero cuando pensamiento y emoción vibran en la misma dirección, y se sostienen por el tiempo suficiente, lo invisible se densifica. Ahora bien, no todo pensamiento se convierte en forma. Solo aquel que se sostiene con persistencia, que atraviesa los planos sin dispersión, y que se ancla en el cuerpo etérico con claridad. La mayoría de los pensamientos humanos mueren antes de nacer,
porque se contradicen, se nieran o se dispersan por la inestabilidad del astral inferior. Pero los pensamientos del iniciado, o del alma que se prepara a serlo, no fluctúan. Son silenciosos, firmes, matemáticos. Y por ello, crean. Por esta razón, el maestro tibetano, en sus cartas privadas al discípulo del Himalaya, advirtió: antes de pensar, purifica. Antes de proyectar, unifica. Porque la mente desordenada no crea, deforma. La mente es el taller. El cuerpo, el instrumento. El alma, el arquitecto. Pero si el taller está contaminado, el instrumento desafinado y el arquitecto dormido, lo que emergerá será confusión. Y esa confusión se convertirá en forma. Y esa forma en destino. Y ese destino será atribuido a dioses inexistentes o a karmas incomprendidos, cuando en realidad fue simplemente el resultado natural de una mente no gobernada. El adepto no desea. Emite. No espera. Sostiene. No imagina. Ve. Y lo que ve se vuelve ley. Porque su mente ya no pertenece a los reflejos pasajeros del plano inferior, sino que ha sido absorbida por el pensador eterno que observa desde más allá del velo. Tú también puedes crear. Pero no lo harás desde el anhelo, ni desde el miedo, ni desde la urgencia. Lo harás cuando reconozcas que tu mente es el receptáculo del fuego sagrado, y que cada imagen que en ella sostengas puede ser el germen de un universo. Por eso, el verdadero discípulo no piensa a la ligera. Porque ha comprendido que pensar es esculpir el tiempo. Capítulo 2. Lo que no nombras, te domina, sobre el verbo latente, la vibración silenciosa y la ciencia oculta del lenguaje. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así comienza uno de los pasajes más profundamente esotéricos jamás incluidos en un libro público, aunque lamentablemente interpretado por siglos bajo una óptica meramente dogmática y externa. El verdadero significado de esta sentencia no reside en la declaración religiosa, sino en su núcleo vibracional. Todo cuanto existe proviene de una frecuencia emitida, y esa frecuencia, al ser nombrada, se convierte en ley. En las tradiciones ocultas de la India prevédica, se enseñaba que el universo fue creado por el Vak, la palabra divina, no hablada sino proyectada. Esta palabra no es sonido audible, sino vibración arquetípica. En el Rig Veda, se alude a esta palabra silenciosa como la Vak de 4 niveles, de los cuales solo el último, Vaikari, es audible para el oído humano. Los 3 primeros niveles, para Pasyanti y Madhyama, constituyen la verdadera creación oculta, un acto vibratorio anterior a todo lenguaje articulado. Y así ocurre también en el microcosmos humano. Cada palabra pronunciada tiene su raíz en una idea vibratoria no expresada. Pero lo que no se pronuncia, lo que no se nombra, permanece vibrando en el campo sutil, operando sin que el yo inferior lo perciba. Por eso lo que no se nombra, te domina. No porque tenga poder por sí mismo, sino porque, al permanecer oculto, no puede ser redimido. El adepto sabe que nombrar es ordenar. Y que callar aquello que vibra con fuerza es, muchas veces, permitir que una entidad sutil se alimente del silencio. Así es como surgen los miedos profundos, las repeticiones inconscientes, las emociones que parecen incontrolables, no porque sean reales, sino porque han sido sostenidas sin ser nombradas. Lo que no nombras, se vuelve autónomo. Lo que nombras con conciencia, se disuelve o se transforma. En el Zohar, se afirma, las letras no son humanas, sino emanaciones del mundo superior. Esto no debe ser interpretado como misticismo poético. Cada letra hebrea, como cada sonido sagrado en el sánscrito o cada ideograma egipcio, es una estructura vibratoria que contiene una forma y una intención. El verbo es geometría. El verbo es fuego dirigido. Cuando el ser humano habla sin conciencia, abre puertas. Puertas que no sabe cerrar. Cada frase impregnada de ira, juicio, culpa o temor, es una arquitectura energética que luego se proyecta en el plano astral inferior, donde toma forma y regresa como experiencia.
El mundo, como lo vives, es la suma de las palabras que has dicho, con tu lengua, pero también con tu campo emocional. Por ello, los antiguos magi, a quienes tanto se ha difamado bajo el nombre de hechiceros, jamás pronunciaban una palabra sin pasarla antes por 3 filtros vibratorios. ¿Esta palabra sostiene mi propósito? ¿Esta palabra emite mi centro superior o mi reflejo inferior? ¿Esta palabra genera forma o distorsión? Y si no cumplía con los 3 requisitos, callaban. Porque sabían que el silencio no es ausencia de sonido, sino vibración contenida. Y que cuando una palabra no nace desde el alma superior, no es creación, es distorsión. Ahora bien, ¿por qué es tan importante nombrar? Porque el alma no puede redimir lo que no reconoce. El lenguaje es el puente entre lo inconsciente y lo manifestado. Lo que se calla, persiste. Lo que se nombra con verdad, comienza su transmutación. En los papiros egipcios tardíos de Hermópolis se halló una inscripción olvidada que dice: el que no nombra su sombra, camina con ella. Pero el que la llama por su verdadero nombre, la disuelve en su reflejo. Esto significa que, para el alma, el acto de nombrar no es declarar, sino transmutar. El nombre es geometría vibratoria. Por eso el nombre secreto de los iniciados era protegido como un sello. No por miedo, sino porque el nombre es destino vibracional. La razón por la cual muchos estudiantes de la ciencia espiritual repiten decretos y no obtienen resultados es porque pronuncian palabras sin haber alineado su campo. El universo no escucha el sonido. Escucha la coherencia del campo que lo emite. Así, puedes decir yo soy libre, pero si en tu vibración resuena miedo, lo que estás proyectando es lo contrario del verbo. Y el universo, fiel a la ley del retorno, no escucha tus palabras, sino lo que vibra antes de ellas. Ejercicio teúrgico, encubierto en la praxis. Hoy, el discípulo sincero observará su lenguaje interno. No el que expresa hacia afuera, sino el que se dice cuando nadie lo ve. Nuevo tomará un espejo y pronunciará su propio nombre 3 veces con plena atención vibratoria. Y se preguntará: ¿qué nombre estoy emitiendo al mundo con mi campo, más allá del que me dieron? A continuación, elegirá un verbo. No cualquier verbo. El verbo que su alma necesite habitar. No para repetirlo, sino para vestirse con él durante el día entero. Por ejemplo, revelar, sostener, purificar, crear. No lo convertirá en mantra mecánico. Lo portará como manto invisible. Y al final del día, observará que cambió no en su entorno, sino en su campo. Porque toda palabra verdadera primero reordena tu vibración, luego el mundo. El Logos no crea con voz. Crea con dirección pura. El alma no se libera hablando. Se libera cuando lo que dice vibra desde el uno. Y tú no cambiarás el mundo con tus frases, sino cuando hables desde donde el mundo fue creado. Capítulo 3. Tu cuerpo como templo energético, sobre nodos de fuego, portales de luz y la geografía oculta del alma encarnada. Así como es arriba, es abajo. Así como vibra el sol central, así pulsa el corazón del iniciado. Y donde hay fuego sagrado, hay templo, aunque no haya piedra. Inscripción hermética en el anillo de Menkar. El cuerpo humano, considerado por los sabios de la raza raíz como una morada temporal, es mucho más que un conjunto de tejidos y fluidos sometidos a leyes físicas. Es, en verdad, una arquitectura vibratoria de alta complejidad, el último receptáculo en el que se precipita la voluntad divina en su descenso a la materia. Lo que el ojo profano llama carne, el ojo interno lo reconoce como vehículo de encarnación vibratoria. Y lo que el profano percibe como órganos, glándulas y sistemas, el verdadero discípulo lo identifica como nodos de energía, sellos de conciencia y puertas resonantes a través de las cuales la ley del Logos se graba en el plano denso. No es coincidencia que en todas las grandes tradiciones, de Egipto a la India, de Caldea a los Andes, se haya venerado al cuerpo no por su biología, sino por su magnetismo místico. El cuerpo humano es un símbolo viviente.
Y como todo símbolo, su poder reside en lo que oculta, no en lo que muestra. El cuerpo como geometría vibratoria. La doctrina esotérica enseña que el cuerpo físico es el reflejo inferior del cuerpo etérico, y que éste a su vez es la proyección del molde arquetípico sostenido en el plano causal. Dicho molde es una figura geométrica viva, ajustada a la frecuencia de cada alma encarnada, y responde a los principios del antiguo fuego, el Foat, que anima toda forma desde la sustancia acásica primordial. Cada articulación, cada pliegue, cada cavidad en tu cuerpo, es un punto de condensación energética. No existe parte del cuerpo que no corresponda a un plano, a un arquetipo o a un principio universal. En el manuscrito secreto de las Ram de Tonmi, jamás publicado fuera del Tíbet y referido por los lamas como el Khyailan Nyene Etsar, se afirma: el cuerpo es el mapa del cielo olvidado. Los huesos son columnas. Los órganos, los altares. La sangre, el río de promesas incumplidas. Y la piel, el velo del templo que el alma atraviesa para recordar. Nodos, sellos y umbrales. Existen lugares en el cuerpo que no son solo estructuras fisiológicas, sino umbrales vibratorios. Son los llamados nodos de fuego, reconocidos en diversas escuelas bajo distintos nombres. Chakras en el sistema hindú, sefirot corpóreos en la cábala oculta, sellos ígneos en los templos atlantes. Cada uno corresponde a una función vibratoria, no emocional. Y cada uno es un espejo de un principio cósmico. Por ejemplo, el plexo solar no es un centro emocional. Es la sede del reflejo solar en el plano inferior. La garganta no es un canal del habla. Es la puerta vibratoria del pensamiento proyectado. La base de la columna no es soporte físico. Es el nido sellado del Foat en estado latente. Cuando estos nodos están abiertos, el cuerpo se vuelve templo vivo. Pero cuando están sellados por emociones densas, pensamientos repetitivos o campos no integrados, el templo se transforma en prisión. Y entonces el cuerpo duele, no por enfermedad, sino por incoherencia vibratoria. La enfermedad como lenguaje. Ninguna dolencia es aleatoria. Ningún desequilibrio es castigo. Toda enfermedad es palabra no pronunciada, emoción no transmutada, vibración no alineada. El cuerpo habla lo que el alma calla. El hígado habla de la ira retenida. La garganta, del poder reprimido. El estómago, del miedo ancestral. El verdadero ocultista no cura el cuerpo. Reordena el campo etérico, y el cuerpo, obediente, retorna a su forma natural. Porque el cuerpo no tiene voluntad, solo responde al patrón que lo sostiene. En las tablas de Utnapishtim, anteriores al código de Hammurabi, se hallan fórmulas donde cada órgano es invocado no como parte del cuerpo, sino como vehículo de un principio solar o lunar. El corazón era llamado el espejo del logos menor y el bazo, el filtro de la sombra humana. No es poesía. Es lenguaje vibratorio. Habitar el templo. La mayoría no habita su cuerpo. Solo lo usa. Lo arrastra, lo somete, lo niega. Pero el discípulo verdadero sabe que cada acto físico es un acto vibratorio. Comer no es alimentarse, es invocar materia para transformarla. Respirar no es sobrevivir, es ordenar el flujo de la casa en el prana. Caminar no es desplazarse, es marcar rutas geométricas en el campo. Por eso, los antiguos terapín, sacerdotes del silencio, caminaban con lentitud. Hablaban poco. Respiraban con ritmo. Porque sabían que cada célula vibraba según la conciencia del que la habita. Y que cuando el alma se olvida de su cuerpo, el templo se oscurece. Ejercicio teúrgico para el día. El discípulo avanzará hoy no con mente, sino con cuerpo. Elegirá una parte olvidada de su vehículo, una mano, una rodilla, un tobillo. Colocará su atención en ese punto y lo saludará como se saluda a un guardián. Dirá, sin voz, en su pensamiento silencioso: te reconozco como portal. Te habito como templo. Te enciendo como faro. Permanecerá 5 minutos allí.
no para entender, sino para emitir presencia vibratoria. Y luego observará cómo ese lugar cambia. No en forma, en luz. Tú no eres carne. Eres el arquitecto de la forma que habitas. Y si lo olvidas, el cuerpo se apaga. Pero si lo recuerdas, se convierte en la sede del fuego invisible. Capítulo 4. La fe como ciencia de lo invisible, sobre la certeza vibratoria y la sustancia del pensamiento proyectado. En la mente profana, la fe ha sido degradada hasta convertirse en superstición. Se la confunde con esperanza. Se la reduce a acto pasivo. Se la asocia a dogma, a sumisión, a ese impulso infantil de necesitar garantías por falta de comprensión. Pero la fe real, la fe que mueve lo invisible, no es una emoción y un estado emocional. La fe es una ciencia. Una operación vibratoria precisa del alma cuando ésta ha unificado sus principios inferiores y habla desde el plano causal. En los registros secretos de los templos de Eleusis, jamás revelados a los neófitos, se enseñaba que la fe es la habilidad de mantener una imagen interna sin permitir que ninguna energía de plano inferior la altere. No se trataba de creer en lo que no se ve, sino de proyectar desde el plano donde ya es. Porque todo lo que aún no es visible, ya existe en vibración. Y todo lo que se sostiene en vibración, se manifiesta. El universo no premia la fe. La obedece. Toda forma comienza en un plano donde la conciencia aún no ve. Pero el campo ya responde. El que posee fe, no la tiene en algo externo. La fe no es puesta en Dios, ni en ángeles, ni en destinos. La fe verdadera es una alineación absoluta entre imagen interna, emoción coherente y acción vibratoria. Es un eje. Una estabilidad interior tan exacta que el universo no puede hacer otra cosa que reflejarla. Y esta ley no es mística, es teúrgica. Cuando el alma emite una imagen vibratoria sin fisura, sin interferencia, y la sostiene por encima de la duda, esa imagen se convierte en geometría etérica. Y lo que está inscrito en el éter se densificará. No se trata de creer que ocurrirá. Se trata de saber que ya ha ocurrido, pero que aún no lo has percibido con los sentidos densos. El adepto no pide. El adepto sostiene. El discípulo errante aún suplica, porque no ha comprendido que su súplica vibra más fuerte que su imagen. Y entonces proyecta el anhelo, no la forma. Proyecta el vacío, no la plenitud. El que pide constantemente desde el deseo no crea. Solo refuerza la frecuencia de la ausencia. Porque lo que se vibra es lo que se recibe. El campo responde a lo que se sostiene. Y si se sostiene la espera, lo que se recibirá será más espera. Los antiguos iniciados sabían que la fe no era un estado del corazón, sino un estado del campo. Por eso, antes de cualquier ritual, ayunaban no solo en el cuerpo, sino en la palabra, en la emoción y en el pensamiento. Porque toda impureza vibratoria anulaba la operación. Toda duda, aunque no se dijera en voz alta, interrumpía el flujo. La duda no es pensamiento negativo. Es distorsión. Es un quiebre geométrico en la emisión. Es una interferencia que hace que el rayo se divida antes de tocar la materia. La fe, por el contrario, es el rayo puro. No necesita confirmación. No vacila. No pregunta. Proyecta. Los sabios caldeos usaban una palabra que no ha sido traducida, emenzur, que significa la piedra que sostiene la vibración. La fe era esa piedra. El campo interno donde la forma se imprimía antes de ser vista. En el Zohar más oculto se afirma que la fe no es para recibir, sino para construir. El que cree, crea. El que duda, destruye. Y este principio ha sido ignorado por siglos porque fue interpretado moralmente, no vibratoriamente. El alma no necesita fe para agradar a un Dios. Necesita fe para manifestar lo que ya es. Porque el yo superior ya ha visto todo. Ya ha vivido todo. Solo espera que el yo inferior se alinee lo suficiente para sostener el reflejo.
Y ese sostenimiento no es sentimental. Es geométrico. El iniciado que ha comprendido esto no necesita convencerse. No necesita repetir. Solo vibra. ¿Sabe? Y ese saber es la clave. Porque el saber del alma no es conceptual. Es magnético. Es la resonancia de la forma aún no manifestada. Es un decreto sin palabra. Un comando sin intención. Una vibración que no pide, no espera, no lucha. Solo es. Por eso los antiguos decretaban en voz baja. Porque sabían que lo que realmente ordenan no es el volumen de la palabra, sino el voltaje de la emisión. Y cuando el voltaje es alto, una sola frase basta. Cuando el voltaje es bajo, ningún ritual es suficiente. La fe no se obtiene. Se recuerda. Porque es el estado natural del alma cuando no está interferida por las vibraciones inferiores del deseo, la ansiedad o la programación mental. El que ha nacido del fuego no pide permiso. Sostiene su visión como quien ya ha regresado del futuro. Porque sabe que el tiempo no es línea, sino pliegue. Y que lo que ve, si lo sostiene con la vibración exacta, debe aparecer. No como premio. Como reflejo. Y tú, lector, que has caminado hasta aquí, tal vez aún creas que necesitas mejorar tu fe. Pero no es fe lo que falta. Es coherencia. Es firmeza vibratoria. Es silencio interno. Porque el alma ya tiene la imagen. Solo necesita que la mente inferior deje de contaminarla. Deja de pedir. Comienza a sostener. Deja de repetir. Comienza a emitir. Deja de mirar al cielo. Y conviértete en el punto desde donde el cielo se ordena. La fe no mueve montañas porque convence a la materia. Las mueve porque desciende una imagen con tal pureza que las montañas, al verla, deben abrirse. Porque la forma siempre obedece al que sostiene la visión sin distorsión. Capítulo 5. La duda como magia invertida, sobre el desvío de la voluntad y el retorno oscuro del pensamiento fragmentado. En las primeras enseñanzas de Rasrán de los maestros del norte, se advierte al neófito con firmeza que el mayor enemigo del alma no es el deseo, ni siquiera el miedo, sino la duda. Y no la duda entendida como cuestionamiento sano o como etapa natural del discernimiento, sino aquella duda que, instalada como vibración prolongada en el campo etérico, actúa como una fuerza de inversión mágica, desviando el rayo creador y convirtiendo su potencia en sabotaje silencioso. El alma que duda no se detiene, se deforma. No porque sea castigada, sino porque ha perdido la alineación con el arquetipo. La duda es la grieta en el canal. Y por ella se filtran todas las fuerzas caóticas que habitan en los planos inferiores. Lo que no se sostiene, se disuelve. Lo que se fractura, no se manifiesta. Esta es la ley. El universo no castiga la duda. Solo la refleja. Porque la duda emite una señal que el campo lee como ambivalencia, y la ambivalencia no tiene geometría. No hay forma posible cuando la emisión vibra en direcciones contrarias. El pensamiento creativo necesita concentración. La emoción necesita coherencia. La voluntad necesita continuidad. Y la duda destruye las tres, no con ruido, sino con dispersión. El que duda no fracasa de inmediato, se convierte lentamente en su propia contradicción. En el libro de las formas incompletas, que fue parte de los textos de mármol grabados en los pasajes subterráneos de Dendera y jamás permitidos a los ojos del visitante profano, se describe la duda como la serpiente sin columna, símbolo de la energía que no puede elevarse. Una vibración que gira sobre sí misma, generando movimiento sin ascenso. Esta energía es la base de toda frustración humana, esfuerzo sin resultado, voluntad sin manifestación, deseo sin forma. Porque la duda no es inmovilidad, es movimiento que niega su propia dirección. La mente inferior justifica la duda como prudencia. Pero el alma la percibe como traición. Porque cada vez que inicias una forma y luego la niegas con pensamientos de inseguridad,
Estás deshaciendo con una mano lo que con la otra has construido. Y el campo, obediente, no manifiesta ni una ni otra cosa, manifiesta contradicción. Manifiesta caos. Manifiesta ambigüedad. La duda no es neutral, es magia negra pasiva, el uso inconsciente del poder creador para generar distorsión. Y esto no debe ser interpretado simbólicamente. Debe comprenderse con severidad vibratoria. Los adeptos jamás dudan, no porque sean omniscientes, sino porque conocen el costo vibratorio de emitir frecuencias contradictorias. Saben que cada imagen sostenida con certeza genera un patrón etérico, y que cada duda instalada en el mismo campo descompone la forma antes de nacer. La duda no solo frena, infecta el molde vibratorio. Por eso se dice en los Siddhas de la luz dormida, manuscrito oculto que aún permanece sin traducir del proto-sánscrito, que la duda es la mordida del segundo pensamiento. Es decir, es la negación del impulso creador, la contrafuerza que surge del plano inferior para neutralizar la ascensión. Cuando el discípulo afirma, voy a crear esta forma, y a las pocas horas piensa, y si no ocurre, ha cancelado el decreto. No porque lo haya invalidado mentalmente, sino porque su emisión ha cambiado de polaridad. El pensamiento se ha dividido. Y donde hay división, no hay rayo. El rayo, para ser eficaz, debe ser unidireccional, sin interrupciones, sin retorno. La duda no lo corta de inmediato, pero lo desvía, lo fracciona, lo debilita, y finalmente lo devuelve como desorden. Por esta razón, los antiguos templos de manifestación enseñaban el arte del silencio vibratorio, no hablar del deseo, no compartir la visión, no buscar confirmación. Porque sabían que la mayor parte de la duda nace de la exposición prematura de la intención. El campo necesita consolidación antes de ser revelado. Porque toda revelación anticipada abre el molde a la influencia de pensamientos ajenos, que si son discordantes, pueden contaminar el patrón antes de su densificación. La duda, muchas veces, no nace del alma, nace de la mirada del otro. Del juicio externo que internalizamos como propio. Por ello, el mago opera en secreto. No por temor, sino por respeto a la forma en gestación. El verdadero discípulo debe observar su lenguaje interno con la misma severidad con que un alquimista observa la pureza de sus ingredientes. Porque una sola gota de duda en el caldero vibratorio puede neutralizar toda la operación. No se trata de pensar en positivo, ni de negar la sombra. Se trata de no vibrar desde la incertidumbre una vez que se ha decidido crear. Porque la creación necesita dirección. Y la dirección requiere convicción. ¿Y cómo se desactiva la duda? No se lucha contra ella. Se disuelve desde la claridad vibratoria. Cuando el alma recuerda su origen, cuando el propósito se convierte en certeza, cuando el deseo ha sido purificado de urgencia, la duda se vuelve imposible. No porque haya sido vencida, sino porque ya no encuentra dónde anclarse. La duda necesita una frecuencia para sobrevivir, la de la identidad fragmentada. Y cuando el alma se unifica, la duda no puede existir. Por ello, no busques eliminar tus dudas. Busca el punto de emisión desde el cual no se genera contradicción. Y luego, sostén. Sostén como quien sostiene un mundo que aún no ha nacido, pero que ya respira en el plano invisible. Porque el mundo solo nace donde la vibración no vacila. Y la vibración no vacila donde el alma se ha convertido en una sola voz. No repitas afirmaciones. No te obligues a pensar positivo. Afina tu rayo. Purifica tu intención. Elimina la dispersión. Y deja que la certeza no surja como creencia, sino como recuerdo. Porque la fe verdadera no se aprende, se recuerda. Y la duda, en última instancia, no es más que olvido. Capítulo 6. Visualizar sin necesidad, el arte hermético de ver sin robar. Pocos errores han producido tanta distorsión en la enseñanza esotérica como la creencia moderna de que visualizar es desear, de que imaginar es mendigar formas, de que la mente inferior puede, por sí sola, llamar a las realidades superiores. La visualización, como es entendida hoy por la mayoría,
no es más que la versión degradada de un acto sagrado, una caricatura voluntarista que transforma una herramienta divina en juguete mental. Porque ver sin hambre es crear, pero ver con ansiedad es únicamente reflejar la ausencia. En los libros no traducidos de los misterios egipcios del Bajo Nilo, depositados en cámaras selladas por la Fraternidad Blanca y jamás abiertos al público profano, se enseñaba que la verdadera visualización no comienza con un deseo, sino con un recuerdo. El iniciado no visualiza lo que quiere. Visualiza lo que ya sabe que es. Porque su alma lo ha visto en los planos superiores antes de que la carne lo olvidara. No imagina. Reconoce. Y su reconocimiento es una emisión vibratoria que se plasma no en su mente, sino en el éter. Lo que no se ve desde arriba, no puede llamarse desde abajo. Visualizar, por tanto, no es construir con esfuerzo, ni concentrarse hasta agotar la voluntad. Es descender una imagen sin contradicción, y sostenerla no como una petición, sino como una afirmación silenciosa. El mago no suplica por la forma. La sostiene con tanta calma que el universo, al recibir esa imagen estable, no puede hacer otra cosa que imitarla. Porque lo visible no es otra cosa que lo invisible sostenido por suficiente tiempo sin interferencia. Los adeptos jamás visualizan desde el plano emocional, porque saben que todo deseo con urgencia genera distorsión. La necesidad, por sutil que sea, produce vibración contradictoria. Y esa contradicción impide que la imagen se densifique. Es por ello que en los ashrams de la línea Arya, al discípulo no se le permitía visualizar hasta haber completado su entrenamiento en desapego. Porque mientras la visualización naciera del deseo, en lugar del alma, el resultado sería un espejo roto, una manifestación fragmentaria, cargada de residuos emocionales, sin fuerza, sin duración, sin simetría. La imagen sagrada solo se proyecta con poder cuando el alma ha dejado de necesitarla. Cuando puede sostenerla sin rogar por ella. Cuando la visualiza no para obtener algo, sino porque ha recordado que eso ya le pertenece por vibración. Solo entonces, el acto de ver se vuelve creador. Solo entonces, la forma responde. ¿Y por qué esta enseñanza ha sido olvidada? Porque la mente moderna ha confundido poder con presión. Cree que cuanto más se esfuerce, más manifestará. Pero el éter no responde a la presión, responde a la precisión. Y la precisión es hija del equilibrio, no del deseo. El verdadero mago entra en un estado donde su cuerpo, su emoción y su mente están en una sola frecuencia. Y desde allí, ve. No visualiza como técnica. Ve como quien ya está allí. Y esa visión pura es el comando. El Zohar, en una de sus capas más ocultas, menciona que el universo fue creado por la contemplación de lo que ya es en el seno de lo que aún no se ha dicho. Esa contemplación no es pasiva. Es el acto vibratorio por el cual lo invisible es llamado revelarse. Pero solo el que contempla sin pedir puede sostener la frecuencia del molde. El que contempla con ansiedad contamina la imagen. Y entonces el campo responde con lo que vibra detrás de la forma, necesidad. El que ve sin urgencia, se convierte en emisor. El que ve con hambre, sigue siendo esclavo del reflejo. Y esta es una de las verdades más duras de la ciencia hermética, que el universo no te da lo que ves, sino lo que sientes mientras lo ves. Si ves desde la falta, proyectas la falta. Si ves desde la plenitud, proyectas el cumplimiento. Porque la imagen no es nada si no está sostenida por la vibración correspondiente. Así como el sol no ruega para emitir luz, el alma no suplica para crear. Su visión pura, su imagen firme, su contemplación silenciosa son suficientes. No necesita ritual. No necesita palabra. Solo necesita sostener la forma sin ruido. Porque todo ruido emocional entorpece el descenso vibratorio. Y toda urgencia corta el hilo de oro que une la idea al plano donde debe encarnarse. Visualizar sin necesidad, entonces, es el arte de contemplar con certeza lo que ya existe en un plano superior, y sostener esa imagen hasta que su vibración se asiente en los planos inferiores. No se trata de atraer. No se trata de cambiar la realidad. Se trata de permitir que lo que ya es,
se revele. Y para ello, el alma debe estar en reposo, el cuerpo en presencia, la mente sin ruido. No te sientes a ver lo que deseas. Ponte de pie en la vibración de lo que ya has recordado. Y mira. Mira como quien no necesita convencer a la realidad, porque ya es uno con ella. Mira como quien ha salido del tiempo, y desde ahí extiende la imagen hasta que se ancle. Y entonces, espera. No con ansiedad. Con silencio. Porque el universo responde más rápido a la imagen pura que al clamor emocional. La imagen que no necesita manifestarse es la que se manifiesta más rápido. Porque el universo responde a la vibración del que ya es, no del que aún espera. Por ello, el adepto no visualiza como práctica. Lo hace como acto natural. Su visión es parte de su estado vibratorio. Y por eso, su visión crea. Y tú, si deseas ver como el creador, no visualices como el que busca. Mira como el que ya ha encontrado. Y entonces, tu visión será una geometría viva. Y la materia, obediente, la repetirá. Capítulo 7. No atraes, proyectas, sobre la ilusión del magnetismo personal y la geometría de la emisión. Una de las falsas doctrinas que más daño ha hecho al discípulo moderno es la creencia de que el alma es un imán, una fuerza pasiva que atrae hacia sí objetos, personas o situaciones mediante el deseo o la repetición de frases. Esta visión, resabio vulgarizado de principios herméticos mutilados, ha convertido al ser humano en un ente que espera, que suplica, que anhela, como si su poder residiera en atraer lo que le falta. Pero el alma no atrae. El alma proyecta. Y el mundo que habita es, en todo momento, el espejo exacto de su emisión sostenida. Todo cuanto ves no ha llegado a ti, ha salido de ti. El universo no es un almacén del que se extraen deseos, sino un campo resonante que devuelve con precisión matemática la geometría que tu campo ha emitido. No importa si tu mente consciente desea otra cosa. No importa si repites frases afirmativas al despertar. Lo que has proyectado desde tu estructura vibratoria más profunda es lo que el universo organizará para devolverte. Y esa proyección no es voluntaria, es constante. Porque tu campo, aunque tú no lo notes, está hablando en todo momento. Lo que vibras, ordena. Lo que sostienes, se refleja. Los antiguos sabios sabían que la verdadera creación no dependía del deseo, sino de la capacidad de sostener una frecuencia sin fragmentación. Por eso, antes de enseñar a proyectar, enseñaban a purificar. Porque todo campo que proyecta desde el miedo, desde la herida, desde la urgencia, emite una geometría cáutica. Y esa geometría no atraerá caos, lo producirá. Porque el caos no viene. El caos se fabrica desde adentro, como toda cosa. En las inscripciones selladas de los templos de Karnak, reservadas únicamente a los lectores de vibración y no los escribas literales, se decía que el alma es una lámpara que no camina, extiende su luz, y la luz configura lo que rodea. Esta metáfora no es simbólica, es exacta. Tú no avanzas por el mundo. El mundo se aproxima según el patrón de luz que irradias. Y ese patrón, cuando es constante, organiza los eventos, las palabras que escuchas, los rostros que encuentras, las pruebas que aparecen. Todo es geometría respondida. Todo es reflejo vibratorio. Por eso, el adepto no se pregunta qué quiere atraer. Se pregunta qué está proyectando sin saberlo. Porque toda sombra que aparece afuera es una vibración que se emitió desde adentro y fue amplificada por el campo. No hay enemigos. No hay obstáculos reales. Solo proyecciones no reconocidas que retornan a su fuente para ser vistas. El que atrae, espera. El que proyecta, ordena. Y esta es la diferencia fundamental entre el operador consciente y el devoto pasivo. No hay materia afuera que venga hacia ti. Hay patrones que tú mismo creaste con tu emisión diaria y que el campo cuántico, obediente e impersonal, ha traducido en forma. Si el patrón cambia, la forma cambia. Si la emisión se eleva, la vida se reconfigura.
No puedes engañar al campo. Puedes engañar a la mente, puedes esconder una emoción, puedes reprimir un pensamiento, pero tu emisión sigue vibrando y organizando. El mundo no te responde por lo que muestras, sino por lo que sostienes. El discurso no modifica la proyección. El verbo vacío no altera el patrón. Solo lo que vibra con coherencia puede modelar la forma. Por eso, el trabajo no está en atraer mejores cosas, sino en convertirse en el que ya no necesita atraerlas, porque sabe que al proyectar desde su centro más puro, el universo no puede hacer otra cosa que reflejarlo. Ya no hay esfuerzo. Solo emisión. Esta es la razón por la cual tantos rituales fallan, tantos decretos quedan sin respuesta, y tantas intenciones parecen no manifestarse. Porque mientras tu proyección esté contaminada por la contradicción interna, miedo, duda, culpa, urgencia, el campo no puede devolverte otra cosa que fragmentación. No es castigo. Es simetría. No es juicio. Es ley. Cuando se comprende que la realidad no llega, sino que se organiza a partir de tu emisión, todo cambia. Dejas de esperar. Dejas de robar. Y comienzas a sostener una sola vibración, la de aquel que ya ha recordado su origen, y por lo tanto, emite desde el trono y no desde el altar. Y así, el mago no pide. Emite. El adepto no suplica. Irradia. Y la materia, obediente como siempre, responde no al que desea, sino al que ya es. Capítulo 8. La mente emocional, como tu campo energético, ordena la materia. Quien crea que su mundo es resultado de decisiones lógicas, aún no ha abierto el primer sello del sendero. La realidad que habitas no está organizada por tu intelecto, ni por tus palabras, ni siquiera por tus acciones visibles. Está modelada, día tras día, por la fuerza silenciosa de tu mente emocional. Esa sustancia invisible que oscila entre la percepción interna y la forma proyectada. Esa zona de fuego denso donde tu campo, aún sin hablar, emite patrones que se traducen en circunstancias, encuentros, muros o caminos. La mente emocional no es el pensamiento, ni la emoción aislada, ni el deseo consciente. Es una arquitectura vibratoria viva, una sustancia intermedia entre lo mental y lo astral, que pulsa incesantemente más allá de lo que el sujeto cree o declara. Es el puente entre el alma y el cuerpo, y como tal, lo que irradia desde ella es lo que construye el contorno de tu existencia. Lo que llamas destino no es más que la forma que tu campo emocional ha sostenido por más tiempo del que recuerdas. En los textos no canonizados del libro de Uru, el cuerpo emocional es llamado la matriz inferior, y se dice que cada pulsación de su frecuencia se inscribe en la carne del mundo como sendero, obstáculo o espejo. Esta ciencia, sepultada por siglos bajo la teología, era conocida por los verdaderos iniciados, que jamás intentaban modificar la realidad externa sin antes reordenar el patrón vibratorio que sostenía su proyección, porque nada puede manifestarse si no ha sido primero sostenido por suficiente tiempo en el plano emocional profundo. Es allí donde se imprimen los arquetipos. No en el pensamiento fugaz ni en la palabra repetida mecánicamente, sino en ese magma interior donde el alma se tiñe con lo que ha permitido sentir. Y todo lo que sientes prolongadamente, aunque no lo digas, se convierte en mandato para el campo etérico. El campo no responde a lo que deseas momentáneamente, sino a lo que has cargado con fuerza emocional. Por eso no basta con afirmar libertad si el cuerpo vibra encadenado. No basta con pensar en la abundancia si el centro emocional está contraído por temor. El campo no escucha el contenido de tu mente, escucha el voltaje de tu emoción sostenida. Y allí radica el misterio de la creación. No en el verbo dicho, sino en la frecuencia encarnada. Los discípulos del fuego eterno sabían esto. Por ello, antes de cada ritual, se les pedía alcanzar un estado de vibración emocional elevada, no como estímulo, sino como estabilidad. No se les enseñaba a pensar positivo. Se les enseñaba a vivir desde una resonancia específica. Porque el pensamiento, sin emoción integrada, no ordena la materia. Solo genera ideas sin respaldo. Pero la emoción pura, sostenida en armonía con el pensamiento,
Es fuego que modela la sustancia. Todo campo vibratorio se convierte en orden o en distorsión según lo que la mente emocional sostenga. Esta es la ley. Por ello, quienes habitan en estados emocionales no reconocidos, resentimiento, nostalgia, ansiedad, vergüenza, no necesitan enemigos. Su campo se convierte en su saboteador silencioso. El mundo externo solo refleja lo que el alma está emitiendo sin pausa. ¿Y cómo se reconfigura esta emisión? No negando la emoción. No suprimiendo lo que el cuerpo vibra, sino observando con precisión cuáles son los estados que sostienes sin darte cuenta. ¿Qué emoción se ha vuelto tu hábitat? ¿Qué vibración es la que visitas a diario sin saber que ya la habitas? Porque esa vibración es tu firma energética. Y es esa firma la que el universo obedece. En los cantos internos de los sacerdotes de Anan, se decía, el que ordena su campo, no necesita alterar los eventos. Porque su atmósfera reconfigura el espacio. Y esta enseñanza es tan simple como poderosa, no cambies tu vida. Cambia el voltaje con el que caminas dentro de ella. No cambies tu entorno. Cambia la vibración con la que lo habitas. Porque el campo se dobla ante la resonancia dominante. ¿Y cómo se domina esa resonancia? No por fuerza, sino por presencia. Por repetición consciente. Por elegir una vibración y sostenerla con tanto amor, con tanta paz, con tanta firmeza, que el cuerpo la asimile y el alma la imita sin esfuerzo. Así como la voz se entrena por afinación, así también el campo se afina por vibración encarnada. No digas, soy luz. Siéntete como luz hasta que tu sangre lo diga antes que tu boca. No digas, soy próspero. Camina como quien ha olvidado la escasez, no porque niegue, sino porque ya no vibra en ella. No digas, yo soy paz. Respira como quien ya no necesita defenderse de nada. Y verás cómo el universo se reconfigura sin resistencia. El cuerpo mental desea. El cuerpo emocional proyecta. Y entre ambos se escribe tu destino. No en las palabras. No en las intenciones. En la vibración que sostienes cuando crees que nadie te está viendo. Porque lo invisible escucha antes que lo visible sepa. No tienes enemigos. No tienes bloqueos externos. Solo tienes un campo vibratorio esperando ser ordenado con presencia. Y cuando eso ocurra, no necesitarás afirmaciones, ni rituales, ni pruebas. Porque el campo hablará por ti. Y la materia se inclinará ante tu emisión. Capítulo 9. Ordenar sin robar, el legado secreto de los profetas y los magos silenciosos. No se te otorgó la voz para pedir. No se te dio el pensamiento para suplicar. Ni se te entregó el alma para que vivieras esperando lo que ya habita en tu campo superior. La tradición arcana, aquella que no se transmite por letras sino por vibración, ha enseñado siempre que el verdadero mago no invoca, ordena. Que el verdadero profeta no ruega, ve. Y que quien ha recordado su filiación con el Logos, ya no necesita hablarle al cielo, porque el cielo se convierte en su lengua vibratoria. Este es el misterio que fue retirado de las escuelas externas, porque el alma que no ha sido purificada de su deseo, al ordenar desde la ignorancia, desordena el mundo. Pero el que ha sido iniciado en el silencio interior, y ha encendido el fuego de la visión sin palabra, puede hacer que la materia se incline sin levantar la voz. En los textos prohibidos del Corpus Hermeticum, recogidos por ciertos adeptos alejandrinos antes de la última gran quema, se dice, el que recuerda el origen de la forma, puede hablar como el Logos sin ser castigado. Esto no significa arrogancia. Significa exactitud vibratoria. Porque solo quien ha alineado su voluntad con la voluntad superior, no por sumisión, sino por fusión, puede hablar con poder real. Y el poder real jamás se grita. Se sostiene. Los profetas antiguos, aquellos que el vulgo transformó en figuras religiosas, no eran servidores de templos ni emisarios de moralismos. Eran seres cuya vibración era tan nítida, tan estable, que el universo se moldeaba en torno a su visión. No necesitaban ritos, ni palabras mágicas, ni demostraciones.
Cuando abrían los ojos internos y sostenían una imagen, el mundo cambiaba. Porque la imagen, al no tener oposición interna, se volvía ley. Ordenar sin rogar es una de las ciencias más antiguas del mundo. Es el arte de la emisión impecable. No requiere esfuerzo. Requiere alineamiento absoluto. No proviene del deseo de tener. Proviene del conocimiento de ser. No actúa desde la necesidad. Actúa desde el recuerdo. El recuerdo de que todo está ya disponible en planos superiores, esperando que el alma lo sostenga sin interferencia, para que pueda descender como forma. En las escuelas de manifestación del desierto líbico, los tamurín, precursores de los verdaderos constructores de geometría, no hablaban a sus discípulos durante años. Porque sabían que la palabra, cuando aún está cargada de urgencia, contamina. El primer entrenamiento no era hablar, era aprender a emitir sin voz. Porque la palabra verdadera es una consecuencia del campo, no un intento de modificarlo. Todo ruego revela que el emisor aún vibra en separación. Y toda separación genera distorsión. El que suplica no ha recordado. El que decreta no ha descendido. Solo el que ha alcanzado el punto de silencio interno, donde la imagen y el alma son una sola cosa, puede ordenar. Y entonces, el universo responde no por compasión, ni por justicia, sino por resonancia. No hay necesidad de declarar que se haga la luz cuando uno ya es la luz que vibra en el tono exacto. No hay que imponer la salud cuando el campo ha retornado a la coherencia con la forma original. No hay que pedir el camino cuando uno se ha convertido en el que lo genera al caminar. Ordenar sin rogar es hablar desde la totalidad. Y la totalidad no pregunta, vibra. El gran error de los sistemas modernos de manifestación es haber reducido este principio a una técnica mental. Se les enseña a decretar, a visualizar, a repetir fórmulas, como si la forma respondiera a la cantidad. Pero el universo no responde a la cantidad. Responde a la pureza. Una sola orden dada desde el campo unificado tiene más poder que 1000 afirmaciones pronunciadas desde el deseo. El mundo no está esperando tus decretos. Está esperando que recuerdes quién eres cuando dejas de fragmentarte. Y ese recuerdo no es conceptual, es vibratorio. Se alcanza no con libros, ni con frases, sino con presencia. La presencia del que ya no necesita atraer, porque ha encarnado la frecuencia del que ordena. Y quien ha encarnado esa frecuencia no impone. Irradia. Su palabra no mueve la materia, la antecede. Por ello, el mago silencioso no explica, no busca, no comparte su intención. Habita su vibración con tal firmeza que el entorno comienza a adaptarse sin que lo haya nombrado. Los elementos se alinean, las puertas se abren, los patrones se reorganizan. No por poder, por coherencia. Tú también puedes ordenar. Pero no lo harás desde la mente fragmentada, ni desde la emoción temblorosa, ni desde la urgencia de probar que puedes. Lo harás cuando puedas ver una imagen sin necesidad, y sostenerla con tanto amor que no necesite manifestarse para que tú ya estés completo. Entonces, y solo entonces, la forma descenderá con obediencia perfecta. No por magia, sino por matemática vibratoria. Y así, el mundo no cambiará porque lo hayas pedido. Cambiará porque tu emisión ya no deja espacio para lo que no vibra con ella. Capítulo 10. La emoción como comando, el libro de Enoc y el poder de los hijos de la luz. Antes de que el hombre tuviera palabra, ya sentía. Antes de que pensara, ya vibraba. Antes de que emitiera juicio, ya proyectaba desde el cuerpo emocional aquello que luego llamaría mundo. Porque la emoción no es un fenómeno interior. Es la forma en que el alma traduce el fuego invisible en geometría viva. Todo lo que existe en torno a ti no es más que la cristalización acumulada de lo que has sentido sin consciencia. No hay creación sin emoción sostenida. No hay manifestación sin un estado vibratorio que actúe como comando. Todo pensamiento sin emoción es sombra inofensiva. Toda palabra sin vibración emocional es viento sin dirección. Pero una emoción pura, constante y no interferida por deseo,
Es un decreto más poderoso que cualquier rito hablado. Esto fue comprendido por aquellos que los textos prohibidos han llamado los hijos de la luz. No eran ángeles. No eran dioses. Eran hombres que, tras haber refinado su campo por medio de la purificación vibratoria, alcanzaron el dominio consciente de su cuerpo emocional y lo convirtieron en instrumento directo de manifestación. Su nombre resuena en las páginas veladas del libro de Enoch, no como figuras mitológicas, sino como portadores de una tecnología vibratoria que hoy ha sido olvidada, la emoción como forma de gobierno energético. En el capítulo 71 del Enoch etíope, se describe que los justos caminan entre las estrellas, y sus emociones ordenan las nubes y los truenos. Esta frase, despreciada por los exégetas y oculta por los moralistas, no debe leerse como metáfora poética. Es literal. Estos seres sabían que al sostener en su campo una emoción de perfecta estabilidad, no una emoción desbordada, sino una frecuencia, el entorno respondía con movimientos precisos, la materia obedecía, los elementos cambiaban, los animales se acercaban, el tiempo se detenía. Porque lo que el alma sentía profundamente y sin interrupción se volvía ley para el campo. El que emite desde la emoción superior ordena. Pero el que siente con intermitencia o desde el miedo, proyecta confusión. Esta es la razón por la cual tantos intentos de creación fallan, no por falta de pensamiento, sino por emoción contradictoria. El alma dice quiero paz, pero el campo vibra ansiedad. El alma pide abundancia, pero la emoción que sostiene es carencia. Y el universo, ciego a las palabras, responde únicamente a lo que ha recibido con claridad vibratoria. El comando no se da con la voz. Se da con la emoción alineada. Por eso los antiguos Uruk-hai, descendientes vibracionales del linaje sumerio, no pronunciaban conjuros. Caminaban sintiendo la forma deseada como si ya hubiera ocurrido. No desde la ilusión, sino desde la certeza. Y esa certeza emocional creaba una firma en el campo, una geometría tan estable que el entorno, como espejo de la vibración, comenzaba a reconfigurarse de inmediato. Ellos no llamaban a la forma. Se convertían en la frecuencia de la forma. Y el universo se alineaba sin resistencia. La emoción verdadera no es reactividad. No es sensibilidad. No es instinto. Es un acto de voluntad vibratoria. Es una emisión organizada, mantenida con conciencia, dirigida como rayo. Y como tal, tiene el poder de reescribir la estructura del plano material. Porque el plano material no es sólido, es moldeable, y su molde no es la palabra ni el deseo, sino la emoción establecida en el campo inferior con fuego superior. Esto es lo que los profanos jamás comprenderán. Porque han sido enseñados a temer a sus emociones, a anhelarlas o a desbordarse en ellas. Nunca a gobernarlas. Nunca a verlas como instrumentos de creación. Y por eso no crean, reaccionan. Y sus reacciones alimentan el caos colectivo que se repite siglo tras siglo. El iniciado verdadero no reprime la emoción. La transmuta en frecuencia. No la teme. La eleva. No la ignora. La convierte en lenguaje. Y así, aprende a sentir lo que desea manifestar antes de verlo. Siente el gozo antes del cumplimiento. Siente la gratitud antes del regalo. Siente la estabilidad antes del cambio. Porque sabe que el sentir prolongado con pureza es el cincel con el que el alma talla su realidad. No se requiere ritual para esto. No se requiere altar. Solo se requiere una sola emoción sostenida con tanta precisión, con tanta nobleza, con tanta certeza, que se vuelva patrón. Y ese patrón, grabado en el cuerpo emocional, se convierte en orden. Y esa orden, obedecida por el campo, se transforma en experiencia. Y tú, que deseas crear, que buscas el secreto, deja de pensar tanto. Deja de decretar con palabras vacías. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo con fuerza todos los días? Porque eso es lo que estás ordenando. Y si esa emoción no vibra en armonía con lo que deseas, cambia tu vibración. No tu mente.
no tu plan, tu vibración. Porque solo la emoción, cuando se convierte en comando puro, tiene el poder de doblar la forma sin violencia. El universo es espejo del alma emocional, no del alma abstracta, no del alma que espera, del alma que siente como si ya supiera. Capítulo 11. Identidad y vibración. Lo que llevas puesto en el alma es lo que el mundo te entrega. Cada alma humana porta un nombre que no conoce, un tono que no escucha, una vestidura que no ve. Ese nombre no es fonético. Ese tono no es audible. Esa vestidura no es visible. Y sin embargo, es lo único que determina lo que el universo le concede. No importa lo que digas. No importa lo que pidas. No importa cuánto te esfuerces por pensar en positivo. Lo que el mundo te devuelve no está basado en tus intenciones conscientes, sino en la frecuencia exacta de la identidad vibratoria que llevas puesta. La identidad no es un concepto psicológico. No es tu historia personal ni tu linaje biológico. Es un patrón estable de emisión. Es el conjunto de formas, emociones, heridas, creencias, memorias y arquetipos que, al unirse en tu campo energético, crean una firma. Esa firma vibra constantemente, incluso mientras duermes, y es lo que el universo escucha. Por eso, no atraes lo que deseas. No creas desde lo que piensas. Recibes, en forma matemática, aquello que tu identidad vibra silenciosamente. En las escuelas internas del Asia Menor, donde los magos del espejo se entrenaban para ver las formas ocultas detrás de la carne, se enseñaba que cada ser humano camina envuelto en una túnica de emisión. No es su ropa física, es su campo. Y esa túnica no se cambia con afirmaciones, ni con libros, ni con técnicas externas. Solo se transforma cuando el alma desmantela las capas ilusorias que ha acumulado a lo largo de sus encarnaciones, hasta que lo que emite no es el miedo, ni el hábito, ni la imagen, sino el fuego puro de su origen eterno. El error de casi todos los buscadores es creer que pueden modificar su realidad sin modificar su identidad. Es decir, quieren nuevos resultados sin convertirse en el que los puede emitir. Pero el campo no es manipulable. No responde a aspiraciones. Responde a estructuras. El que sigue vibrando como víctima, recibirá abandono aunque se rodee de afirmaciones. El que sigue emitiendo culpa, generará rechazo aunque pida amor. El que porta una identidad de carencia, encontrará siempre escasez, porque el universo no discrimina entre tus ideas y tu vibración. Solo refleja. En el Códice de Ma-Reu, manuscrito oculto del desierto sirio y jamás revelado a las escuelas externas, se afirma, ninguna palabra puede ocultar la piel del alma. Lo que portas en tu frecuencia es lo que el mundo reconoce, aunque tú lo niegues con tu boca. Esta es una ley ineludible, la materia no responde a la máscara, sino al traje interno que has olvidado que llevas. Y ese traje no se quita con voluntad, sino con fuego. ¿Qué es el fuego? Es la decisión vibratoria de dejar de ser el que fuiste, sin necesidad de justificarlo. Es la renuncia al guión vibratorio que heredaste. Es el momento en el que el alma dice basta a la repetición, y comienza a emitir desde una imagen nueva, no como deseo, sino como certeza encarnada. Porque no se puede emitir desde una identidad no asumida. Y todo lo que no se asume, se sabotea. Por eso muchos repiten fórmulas sin obtener resultados. Porque repiten como actores que no creen en su papel. El universo no responde a lo que repites. Responde a lo que ya te crees, aunque no lo hayas dicho. El iniciado no trabaja con ideas. Trabaja con vibraciones. No se pregunta qué quiere. Se pregunta quién está siendo cuando no lo mira nadie. Y si descubre que está emitiendo desde una versión de sí mismo que ya no quiere sostener, entonces la apaga. No con violencia. No con culpa. Con presencia. Porque solo la presencia puede deshacer la identidad vibratoria obsoleta. La identidad se sostiene no por convicción, sino por repetición inconsciente.
El alma se olvida de su origen y comienza a vestirse con lo que el mundo le devuelve. Hasta que cree que es eso. Pero tú no eres tus heridas. No eres tus traumas. No eres tu historia. Eres lo que elijas sostener como emisión estable a partir de hoy. Y si sostienes una nueva frecuencia con la suficiente coherencia, el universo reconfigurará tu entorno hasta que refleje al nuevo emisor. Y entonces no necesitarás decretar. No necesitarás atraer. No necesitarás convencerte. Porque la realidad comenzará a organizarse como si ya supiera que tú has cambiado. Porque lo sabrá. Lo sabrá no por tus palabras, sino porque tu campo hablará antes que tú. Y esa es la verdadera identidad, la que el mundo reconoce antes de que tú digas quién eres. No repitas frases. No fabriques imágenes. Desnúdate internamente de aquello que ya no vibra con lo que quieres ser. Y luego, permanece ahí. Permanece en la frecuencia del que ya no actúa para encajar, ni se disfraza para sobrevivir. Permanece como quien ya no necesita ser visto, porque ya se ha vuelto espejo. Y el mundo responderá no a tu esfuerzo. Responderá al traje invisible que por fin has recordado vestir. Capítulo 12. La energía no se miente, tu frecuencia habla antes que tus palabras. El lenguaje del alma no es verbal. El universo no se inclina ante fonemas, gramáticas ni lenguas humanas. El campo sutil, esa vasta inteligencia que responde a cada criatura consciente, no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia. Por ello, toda pretensión se desintegra antes de ser pronunciada. Toda máscara vibra su falsedad. Toda afirmación que no nace del centro vibratorio coherente se disuelve como humo antes de tocar la forma. No puedes mentirle al campo. No puedes fingir ante el espejo vibratorio del universo. Porque tu energía, ese flujo silencioso que emites en cada paso, en cada mirada, en cada pensamiento no dicho, es la carta que entregas al cosmos, y que éste te devuelve sin editar. El error más común de los aspirantes es creer que, cambiando el discurso externo, podrán modificar la resonancia interna. Repiten frases, se visten con símbolos, memorizan códigos, convencen a su mente racional, pero el campo no se altera. Porque la vibración no responde a la voluntad superficial, responde a la presencia real. Y la presencia no se finge. En las escuelas secretas de los Alentos, discípulos ocultos del primer linaje solar post-Atlante, se enseñaba que toda forma miente, salvo la que emite luz sin palabra. Esto significa que el gesto, la voz, la palabra, la actitud pueden ser fabricadas, pero la energía no. Lo que portas en tu campo, el mundo lo siente aunque no lo entiendas. Lo que no has resuelto internamente, vibra por ti aunque no lo pronuncies. Y eso que vibra, eso que no puedes esconder, es lo que organiza tu experiencia. El universo no reacciona ante tu deseo. Reacciona ante tu emisión. Por eso el que desea desde la carencia, aunque pronuncie yo soy abundancia, recibirá escasez. Por eso el que afirma paz, pero camina con miedo, atraerá conflictos. Porque lo que dices no importa si tu campo dice otra cosa. La energía no se miente. El verdadero trabajo no es encontrar las palabras correctas. Es convertirse en la vibración que esas palabras intentarían describir. No digas soy luz. Sé la frecuencia de la luz. No digas yo merezco. Vibra como quien ya no pregunta si es digno. Porque el universo no responde a declaraciones, responde a emanaciones. Y no hay manera de emitir aquello que no has encarnado. Por más voluntad, por más repetición, por más ensayo, la vibración real siempre se revela. Incluso en el silencio. Especialmente en el silencio. El campo responde a lo que portas cuando dejas de actuar para el mundo. En los retiros más avanzados del Himalaya se le pedía al discípulo guardar semanas enteras sin palabra alguna. No por voto, no por estética, sino para que aprendiera a escuchar qué estaba diciendo su campo cuando su boca no intervenía. Porque el alma que no se escucha a sí misma termina emitiendo desde el guión que heredó, la culpa de la infancia,
la memoria de otras encarnaciones, la emoción ajena que tomó como propia. El primer acto de poder no es hablar con firmeza. Es emitir desde el eje. Y ese eje no se construye desde la mente, se revela desde la quietud. Porque la energía pura no se crea, se desvela cuando las capas del personaje se caen. Y entonces, lo que emites no es más lo que deseas. Es lo que eres. Y lo que eres, cuando es vibración sin interferencia, se convierte en ley para la forma. ¿Quieres saber qué estás proyectando realmente? Mira lo que el mundo te muestra sin filtros. No te fijes en lo que dices que quieres. Obsérvate cuando no estás actuando. ¿Cómo entras en un espacio? Que cambia a tu alrededor sin hablar. La gente se contrae o se abre. Tu cuerpo se expande o se achica. Allí está tu energía. No en lo que repites. No en lo que crees haber conquistado. En lo que vibra cuando te olvidas de fingir. Y si lo que ves no coincide con lo que quieres, no te culpes. No te expliques. Purifica. Ajusta. Sostén. Porque el campo, una vez ordenado, responde con velocidad, con precisión, con silencio. No volverás a mendigar. No volverás a argumentar. Porque cuando tu vibración es real, no necesitas convencer, el universo ya está obedeciendo sin decirlo. No atraes por persuasión. Proyectas por coherencia. Y no es tu voz la que ordena. Es la frecuencia que tu cuerpo y tu alma sostienen cuando estás en silencio. La energía no se miente. Y el universo no espera a que lo entiendas. Solo espera a que seas. Capítulo 13. Señales, sincronías y advertencias, como el universo corrige a los que no escuchan. La vida no es un accidente. La materia no improvisa. El universo no opera por azar ni por recompensa. Existe una arquitectura invisible que lo sostiene todo, una red silenciosa de resonancias que se activan, se despliegan y se repiten para guiar al alma encarnada hacia su eje perdido. Quien no lo ve, tropieza. Quien lo ignora, sufre. Y quien aprende a escucharlo sin superstición ni miedo, entra en la corriente silenciosa del orden cósmico. Toda señal es un mensaje no verbal del campo. Toda sincronía es una intersección organizada desde planos superiores. Toda advertencia es una corrección del camino hecha con amor, aunque la forma parezca dura. El universo no castiga. El universo reubica. Y lo hace con exactitud geométrica, incluso cuando no comprendes su lenguaje. Aquel que no sabe leer señales, se repite. Aquel que no escucha advertencias, se estanca. Aquel que interpreta sincronías como coincidencias, renuncia a su diálogo con lo superior. Porque cada evento que se repite, cada rostro que vuelve, cada interrupción no prevista, es parte de un lenguaje preciso que la mente inferior no puede fabricar. En los rollos velados de la estirpe solar de Iruante, los antiguos decían: la vida es un ser que te habla sin palabras. Y si no lo escuchas en lo sutil, te gritará en lo evidente. Así funciona la ley. Primero susurra, luego repite, luego sacude, y si el alma persiste en no responder, rompe lo que no quisiste soltar. No por crueldad, sino por fidelidad a tu camino superior. Porque hay momentos en los que, para recordar quién eres, deben desaparecer las ilusiones con las que intentabas mantenerte dormido. El discípulo inmaduro busca señales espectaculares. Cree que los mensajes del universo vendrán en forma de milagros, voces celestiales o números mágicos. Pero el iniciado sabe que las verdaderas señales se esconden en lo cotidiano. En una palabra que se repite. En una puerta que no se abre. En una sensación que no puedes justificar. En un cuerpo que se resiste sin razón. El alma superior habla todo el tiempo a través del campo. Y cuando no se la escucha, el campo colapsa temporalmente las estructuras que ya no sostienen tu verdad. No confundas caos con castigo. Todo lo que se cae en tu vida es un mensaje cifrado. Cada pérdida no es pérdida, es corrección.
Cada ruptura es una reconfiguración. Y cada obstáculo repetido es una advertencia del campo. Estás vibrando fuera del eje. El universo no se detiene a explicarte. Solo refleja con amorosa exactitud lo que tu campo necesita desmantelar para regresar a la alineación. Pero, ¿cómo aprender a leer este lenguaje? No con superstición. No con lógica. Con presencia. Con observación vibratoria. Pregúntate, cada vez que algo se repita, ¿qué estoy sosteniendo internamente que está generando esto? No lo mires como destino. Míralo como geometría. Porque el universo no te dice lo que mereces. Te muestra lo que estás emitiendo sin saber. Las sincronías no son bendiciones arbitrarias. Son reflejos de que tu campo está limpio, y por lo tanto, el flujo universal puede organizar la materia en tu favor. Cuando todo parece fluir sin resistencia, no es porque el universo esté de buenas. Es porque tú has dejado de oponerte a tu propio patrón superior. Y eso es lo que genera los encuentros correctos, las puertas exactas, los caminos sin esfuerzo. No la suerte. La coherencia. Por ello, el iniciado no espera señales. Vive en estado de lectura constante. Porque sabe que el universo nunca deja de hablar. Solo cambia de volumen según tu nivel de atención. Y si no escuchas con el alma, escucharás con el cuerpo. Escucharás con las repeticiones, con los accidentes, con los rechazos. Todo es mensaje. Todo es orden vibratorio devolviendo su forma. ¿Has sentido que algo se resiste constantemente en tu vida? ¿Has notado que ciertas personas aparecen en momentos clave? ¿Que algunas frases se repiten en distintas bocas? ¿Que ciertas emociones te visitan en el mismo punto del camino? Nada de eso es azar. Todo es llamado. Todo es corrección. El alma no está sola. El universo conspira, no para darte lo que quieres, sino para devolverte a lo que eres. Y para ello, debe enviarte los espejos necesarios, las pausas necesarias, incluso las pérdidas necesarias. El campo te ama, pero no te mima. Te ama con precisión vibratoria. Y su lenguaje no se negocia. Solo se escucha, se honra y se obedece. No porque seas esclavo, sino porque cuando vuelves al eje, todo el universo respira contigo. Y ya no hay necesidad de señales, porque tú mismo te has convertido en el mensaje. Capítulo 14. El miedo como arquitecto del infierno personal, como desactivar la programación interna. El alma que aún teme no ha recordado su origen. El miedo no es natural al espíritu. No nace de lo divino. No está en los planos superiores. Es un residuo del descenso vibratorio, una sustancia mental densa que se adhiere al cuerpo emocional inferior, y que cuando no es reconocida, se convierte en el arquitecto invisible de la realidad deformada. Lo que llamas infierno no es un lugar. Es una vibración. Es un espacio psíquico generado por una emisión constante de contradicción, carencia y amenaza imaginaria. Es la acumulación de energía psíquica que ha sido deformada por la expectativa del dolor, por la anticipación del rechazo, por el recuerdo de la pérdida, por la idea perpetuada de que la vida te debe algo que no llegará. Y ese infierno lo has construido tú, ladrillo por ladrillo, pensamiento por pensamiento, miedo por miedo. El miedo no es emoción. Es una estructura vibratoria. Es un molde etérico que, cuando no se desactiva, comienza a ordenar la materia en torno a sí. Cada vez que temes algo, envías una emisión hacia el campo. Y si esa emisión se repite lo suficiente, el campo comienza a organizar la forma que coincide con ese patrón. No porque te quiera castigar, sino porque está diseñado para reflejar con exactitud todo lo que emites, sin juzgar si es alto o bajo, si es consciente o no. Solo responde. Solo construye. Y así, el miedo se convierte en Dios. Un Dios silencioso al que obedeces sin saber. Porque no necesitas declarar lo que temes, lo estás vibrando. Y el universo lo escucha. Y lo obedece.
porque el universo no responde a tu voluntad superficial. Responde a tu emisión vibratoria predominante. En los manuscritos rojos de Atusa, ocultos durante siglos por las escuelas dogmáticas, se afirma: la sombra no camina por sí misma. Camina cuando el alma se arrodilla ante el reflejo de su propia ignorancia. Esa sombra es el miedo no asumido, no trascendido, no transmutado. Y todo miedo que no se ilumina se convierte en destino. Y todo destino construido desde el miedo será un camino de repeticiones, rupturas y fragmentación. La mente inferior ha hecho del miedo un mecanismo de defensa. Pero en realidad es un mecanismo de repetición. Porque el miedo no protege, proyecta. Y lo que proyecta no es lo que temes, sino la vibración que se instala cuando lo temes. Por eso no atraes lo temido. Creas el patrón que lo hace necesario. ¿Y cómo se desactiva ese patrón? No con afirmaciones. No con negación. No con coraje forzado. Se desactiva por iluminación vibratoria. El alma debe mirar su miedo de frente, sin juicio, sin lucha, sin necesidad de justificarlo. Y debe comprender que cada miedo sostenido es una construcción que está creando la vida que luego llamas realidad. No temas tu miedo. Obsérvalo. Siéntelo sin fundirte con él. Descubre su raíz. ¿Qué parte de ti se identifica con esa amenaza? ¿Qué parte sigue creyendo que no puede sostener su forma si no es protegida por el miedo? Y cuando lo veas, no lo destruyas, dilúyelo. Reemplaza su frecuencia no por violencia, sino por presencia. Porque el miedo solo habita en espacios no ocupados por el alma. Cuando habitas tu cuerpo con presencia, el miedo no puede instalarse. Cuando sostienes una frecuencia con constancia, el miedo se quiebra. Cuando emites desde tu eje, el miedo se retira. No porque lo hayas vencido, sino porque ya no encuentra en ti la geometría para alojarse. Los magos del rayo interno jamás combatían el miedo. Lo sobrecodificaban. Se convertían en una frecuencia tan estable que el miedo colapsaba. Porque el miedo es vibración baja. Y la vibración baja no puede sostenerse en un campo que ha sido afinado. Si tu vida está llena de repeticiones dolorosas, interrupciones, sabotajes y contradicciones, no busques la causa fuera. Busca el patrón vibratorio que estás emitiendo desde tu miedo no reconocido. Ese patrón está organizando tu mundo, y seguirá haciéndolo mientras sigas creyendo que la emoción es más real que la emanación de tu alma. Y cuando descubras que todo lo que temías estaba siendo creado por ti, no como castigo, sino como espejo, entonces podrás detener la maquinaria. Y no necesitarás entenderlo todo. Solo emitir desde una nueva frecuencia. No como reacción. No como impulso. Como decisión vibratoria permanente. No te defiendas más. No huyas. No te escondas. Camina como quien ha recordado que ningún miedo es más grande que el ser que lo ha fabricado. Y verás que el infierno se deshace no con fuego, sino con claridad. Capítulo 15. La mente es el creador, la última puerta y la ley del retorno. Aquello que llamas realidad no es más que la superficie congelada de un pensamiento sostenido por suficiente tiempo, en el campo de la mente. Cada rostro, cada evento, cada lugar que pisas, es el reflejo exacto de una imagen que el alma ha emitido, consciente o no, y que ha sido registrada, devuelta y proyectada por el éter con la precisión que solo la ley permite. No hay accidente. No hay azar. No hay voluntad externa obrando sobre ti. Hay emisión. Hay retorno. Y hay responsabilidad vibratoria absoluta. La mente no es un mecanismo de razonamiento. No es una fábrica de pensamientos sueltos. No es un instrumento para analizar la vida. Es el núcleo donde la forma comienza a existir. Todo cuanto ha sido creado, desde una célula hasta un mundo, ha sido primero una imagen. No en el sentido visual. En el sentido estructural. Una forma vibratoria mantenida en el espacio del alma superior,
que al sostenerse, se vuelve ley. Y al volverse ley, busca plasmarse en materia. Eso es la creación. Por eso se dice que Dios creó el mundo con el verbo. Pero ese verbo no fue sonido, fue pensamiento vibrado con perfección. Fue mente en estado absoluto. Y tú, fractal de esa mente una, repites ese acto constantemente, aunque no lo sepas. Porque toda mente proyecta. Toda mente configura. Toda mente devuelve. La ley del retorno no es castigo. Es reflejo. Es el pulso cósmico que, al recibir una forma vibratoria, la reproduce y la envía de regreso a su fuente. No por moral. Por simetría. Por geometría universal. El pensamiento que emites no desaparece. Circula. Se adhiere. Se densifica. Y retorna. No como una idea. Como una experiencia. No como posibilidad. Como manifestación. Y lo que retorna no es lo que pensaste una vez, sino lo que has vibrado incesantemente como patrón dominante. Todo lo que has llamado realidad no es más que el eco de tus propios pensamientos repetidos. ¿Vives escasez? Es una idea que has perpetuado. ¿Recurres a vínculos dañinos? Es una imagen de ti mismo que sigue proyectando indignidad. ¿Sientes que la vida te hiere? Es el retorno de una visión fragmentada que sostienes sin revisar. La mente es el creador. Pero también es el juez. También es el escultor. También es el espejo. No porque haya dualidad en ella, sino porque no puede evitar devolverte lo que has impreso en su sustancia. Por eso, en las escuelas del viento dorado del desierto de Chal, se decía al discípulo: no preguntes por tu destino. Mide tu pensamiento. Porque Él es el tejedor. Él es el viajero. Él es el laberinto. El que no domina su mente vive dentro de la creación de otros. Reacciona en lugar de proyectar. Espera en lugar de sostener. Pide en lugar de modelar. Y mientras siga creyendo que el mundo ocurre, sin comprender que el mundo responde, se mantendrá atrapado en la ilusión de la víctima. Pero el que recuerda que su mente es ley, no espera. Proyecta. No desea. Estructura. No suplica. Sostiene. Y entonces su vida comienza a reordenarse. Porque ya no está respondiendo al mundo. Está reconociendo que el mundo está respondiendo a él. Y aún así, no basta con pensar en positivo. No basta con visualizar sin urgencia. No basta con repetir frases de poder. Hay que habitar la mente desde el eje. Hay que convertirla en templo. Hay que entrenarla como se entrena un fuego, hasta que su llama deje de moverse con el viento. Cuando la mente se convierte en estructura coherente, su emisión se vuelve constante. Y cuando su emisión es constante, la materia responde con obediencia perfecta. Porque la materia no elige. Solo refleja. No discute. Solo escucha. No decide. Solo ordena los átomos según lo que ha recibido como instrucción. Esa instrucción, en todo momento, la estás emitiendo tú. Por eso, deja de mirar hacia afuera. No preguntes qué hacer. Pregúntate qué imagen estás manteniendo. Y si esa imagen no vibra con tu esencia más elevada, cámbiala. No la sustituyas. Destrúyela y edifica una nueva. No desde el deseo. Desde la certeza. Y sostén. Sostén sin flaqueo. Sostén hasta que tu campo se convierta en esa imagen. Y entonces, lo que hoy parece inalcanzable, no tendrá más opción que manifestarse. Porque la mente no solo crea. La mente espera que tú recuerdes que siempre ha estado creando. Y cuando lo recuerdas, ya no hay camino. Ya no hay búsqueda. Ya no hay preguntas. Solo hay una emisión pura, constante, silenciosa. Desde el lugar donde lo que piensas ya es.